El siguiente tema que cubriremos es la liquidez de rango interno y externo. Esta lección será el punto de inflexión para la mayoría de ustedes. Esto es lo que facilita el sesgo. ¿Realmente quieren sacar su libreta para esto, muchachos? Y comprender la relación entre estos tipos de liquidez desbloqueará su capacidad para leer la acción del precio. También muy importante el backtest como siempre. Vamos a hablar sobre la alineación del marco temporal. Estamos hablando de niveles mensuales en una estructura diaria. Usaremos niveles semanales en una estructura de 4 horas. Podemos utilizar un nivel diario en una estructura de 1 hora. Entonces el precio es un fractal correcto. Entonces, entendiendo de externo a interno, podemos usar estos diferentes tipos de niveles a nivel mensual, semanal y diario y usando su estructura correspondiente en las 4 horas y 1 hora diarias, la relación entre el rango interno y externo, la liquidez y cómo interactúan es la punto de inflexión clave para comprender realmente hacia dónde se dirigirá probablemente el mercado. Considero que esta lección es una de las más importantes, si no la más importante, de la tutoría. Así que tomen su libreta, tomen notas y realicen pruebas. La comprensión que aprenderá entre estos dos es la base para desarrollar habilidades de anticipación a los movimientos de precios y comprender hacia dónde es probable que se acerque el mercado. Ahora bien, ¿qué es el rango interno y qué es el externo? Liquidez. La liquidez en rango interno o ERL se define por brechas de valor razonable. Entonces desequilibrios en su gráfico. La liquidez del rango externo está definida por nuestros antiguos máximos y mínimos. Cuando se toma la liquidez del rango externo, una brecha de valor razonable se convierte en la siguiente extracción de liquidez. Y cuando se acumula una brecha de valor razonable y todos los antiguos mínimos o una antigua la nuevamente. Y cuando se acumula una brecha de valor razonable, una liquidez de rango externo antiguo mínimo o antiguo alto se convierte en el siguiente atractivo. Ahora tenemos un esquema burdo sobre cómo ver dónde está la liquidez interna y externa. Tenemos este movimiento a partir de aquí. Entonces tenemos un rango externo aquí, que es un viejo derecho bajo. Avanzamos hacia arriba, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, eliminando ese nivel bajo. Entonces esa es la liquidez de rango externo correcta. Porque hay un viejo mal aquí abajo. Ahora el precio solo hace bien dos cosas. Vuelve a viejos máximos y mínimos o busca revalorizar los desequilibrios. Entonces, en este rango en el que bajamos, hubo una brecha de valor razonable o un desequilibrio hacia arriba, el precio más alto eliminó la liquidez del rango externo. Entonces, ¿qué será lo próximo que hará el precio? El precio se acercará al siguiente nivel interno, que es la brecha del valor razonable. Así que piénsalo. Cuando ve que se califica un antiguo máximo o un antiguo mínimo, debe buscar un desequilibrio dentro de ese rango para cambiar su precio, ¿verdad? Y luego, una vez que eso es golpeado, podemos pasar al siguiente que es externo nuevamente. Lo mismo aquí solo que al revés a la derecha. Tenemos liquidez de rango externo aquí, ya que en un antiguo precio alto los movimientos hacia abajo forman un gasto bajo hacia arriba. Sacando ese rango externo. La liquidez en el proceso de eliminar ese rango externo o el antiguo máximo aquí forma un desequilibrio aquí abajo que podría ser una brecha de valor razonable. Luego, el precio vuelve a esa brecha de valor razonable después de eliminar la liquidez del rango externo. Bien, y luego, cuando alcanzamos ese rango interno, queremos ir al externo. De nuevo. Como se explicó anteriormente, el precio solo hace dos cosas. Atrae a viejos altibajos, y reequilibra un desequilibrio. Así que literalmente no hay nada más que el precio. Y con eso en mente, queda muy claro después de ver cómo se califican los viejos máximos o mínimos. ¿Qué vamos a buscar a continuación? Bien, vamos a buscar un desequilibrio en el que podamos negociar y digamos que estamos en un flujo de órdenes bajista y eliminamos un antiguo mínimo. Probablemente haya una brecha de valor razonable en un nivel de prima en esa misma estructura. Podemos buscar negociar y comprar ese viejo UG, después de que se haya calificado ese viejo mínimo, podemos comprar esa brecha de valor razonable. Y una vez que esa brecha de valor razonable llegue y la respete, podemos buscar nuevamente el rango externo. Correcto, el flujo del mercado es ese rango interno, la liquidez etiquetada será el catalizador para que el precio se acerque a la liquidez del rango externo y viceversa. Y la liquidez del rango externo que se toma es el catalizador para que el precio se acerque al rango interno. Entonces es solo esto y se repite. Tan sencillo como eso. Después del tiempo se repite así de interno a externo.
Usar esta comprensión en lo mensual, semanal, diario y de 4 horas es la clave que todos han estado buscando cuando se trata de sesgo diario. Muy bien, aquí tenemos un gráfico mensual del dólar australiano y del dólar estadounidense. Ahora veamos dónde está la liquidez del rango externo mensual aquí. Bien, entonces calificamos este rango externo. Ahora, sin ir más lejos, ¿hacia dónde se dirige tu mirada? Deberíamos considerar un rango de liquidez interno en forma de brecha de valor razonable. Bien, entonces, después de que lo externo sea calificado, ¿dónde queremos llegar? Podemos ver este desequilibrio aquí abajo, que es una brecha de valor razonable. Bien, entonces, si analizó esta área después de calificar esta liquidez de rango externo, está en el camino correcto. Y podemos ver que esta liquidez de rango interno mensual en forma de brecha de valor razonable se acumula. Ahora, ¿qué pasa después? Bien, miremos esto desde una perspectiva diaria, ¿verdad? Sacamos liquidez de rango externo mensual. Ahora usamos la estructura diaria para enmarcar nuestras configuraciones. ¿Qué vamos a estar esperando después de que se haya tomado esa liquidez del rango externo mensual? Vamos a buscar un rango interno mensual para que sea el sorteo de liquidez. Tenemos esto delineado aquí abajo. Ahora toca esperar un poco de confirmación como siempre. Bien, así que esperamos una ruptura de la estructura que ocurra después de calificar la ruptura externa mensual de la estructura aquí. Vuelva a la prima y continuará hasta esa brecha de valor razonable. Ejemplo de AUD. Utilice el gráfico mensual. Como puede ver, se toma la liquidez del rango externo definido por el antiguo máximo y el precio comienza a alejarse del máximo. Por lo tanto, sus ojos deberían dirigirse inmediatamente a esa brecha alcista del valor razonable por debajo del precio de mercado como próxima extracción de liquidez. Porque la liquidez del rango externo que se toma es el catalizador para que el precio se acerque a la liquidez del rango interno, que es esa brecha de valor razonable. Cuando miramos el mercado con esta comprensión de la relación entre los dos, y lo combinamos con los gráficos de periodos de tiempo más altos, su comprensión del precio y hacia dónde es probable que se dirijan a continuación realmente debería comenzar a materializarse. Podemos ver simplemente a partir de esta comprensión de la relación entre los dos utilizados en un gráfico mensual de marco temporal alto, que hemos logrado encuadrar un sesgo bajista para los 2 meses completos. Así que piénsalo bien. Puede disponer de una clara utilización de liquidez durante 2 meses completos. Está bien, aquí tenemos un gráfico semanal del GBP y el AUD. Nuevamente veámoslo desde aquí. Se ha tomado liquidez del rango externo semanal. ¿Dónde está tu herramienta para dibujar ojos? ¿Vemos algún desequilibrio aquí abajo? No. ¿Dónde vemos un desequilibrio? Aquí abajo. Entonces, con ese desequilibrio presente aquí abajo, esta brecha de valor razonable, su atención debería dirigirse inmediatamente allí para ver el próximo retiro de liquidez. Se ha tomado el alcance externo. Entonces, ¿qué vamos a buscar a continuación? Rango interno derecho. Liquidez del rango interno semanal por aquí. Y encaja perfectamente. Ahora hemos alcanzado ese rango interno de liquidez semanal. Piénselo desde el exterior hasta el interior. Ahora estamos en interno. ¿A dónde vamos a llegar a continuación? ¿A dónde va tu ojo? Bien. Liquidez de rango externo por aquí. Es tan simple como eso. Lo externo ha sido calificado aquí y volvemos a lo interno. Interno ha sido etiquetado. ¿A dónde vamos a ir? Vamos a ir a lo externo. Es así de simple. Entonces, esa liquidez del rango externo semanal que ese antiguo máximo se liquidó después de entrar en el gráfico interno y observar el gráfico diario, ahora podemos ver cómo podemos encuadrar nuestro sesgo en el diario. Bien, así que esta fue la pérdida de liquidez. Nos estamos acercando hacia abajo o hacia abajo o hacia abajo a la derecha, y luego alcanzar ese rango interno de liquidez semanal. Así que pasamos del recuerdo externo al interno. Ahora hemos alcanzado ese rango interno de liquidez al ingresar a un creador de mercado por modelo. Bien. Este es el lado de venta de la curva aquí. Luego vamos al lado sesgado de la curva aquí porque alcanzamos una matriz de descuento de marco temporal más alto. Es una brecha de valor razonable, así que ahora vamos a buscar liquidez en el rango externo. Y la primera liquidez de rango externo que es muy obvia es esta mecha larga aquí. Bien, así que vamos a prestar atención a esta liquidez, que también es una ruptura de la estructura después de alcanzar ese marco de tiempo más alto. Ahora, cuando el mercado se desplaza hacia aquí, se forma liquidez en el rango interno. Bien, así que nuevamente vamos desde lo externo hacia donde queremos ir. Tenemos lo interno nuevamente dentro de lo interno.
Y después de llegar a ese punto interno, ¿a dónde queremos ir? Externo de nuevo. Bien, así que tenemos este viejo máximo aquí que es la liquidez de rango externo. Y podrías pensar que bueno, espera un minuto, pensé que se trataba de liquidez de rango externo. Bien, pero en todo este rango más grande, cada máximo o mínimo es liquidez del rango externo. Y recuerde que la liquidez del rango interno será esa brecha de valor razonable que buscamos mitigar y continuar subiendo. El mismo caso aquí. Sacamos esta liquidez del rango externo. De nuevo, ¿a dónde vamos a ir? ¿Vemos alguna brecha en el valor razonable? Sí, tenemos y tenemos una brecha de valor razonable aquí abajo. Pero, ¿por qué no tomamos en cuenta esta brecha de valor razonable? Bien, esto tiene algo que ver con la prima y el descuento. Obviamente, si se toma este rango alto, este rango bajo, y este rango alto, esta brecha de valor razonable es premium. Por lo tanto, es más probable que atraiga esta brecha de descuento en el valor razonable. Bien, así que tenlo en cuenta. El mercado recurre a esa brecha interna del valor razonable en el derecho de descuento de este rango. Gire hacia abajo para girar hacia arriba. Continúe subiendo nuevamente. ¿A dónde vamos a ir después de tomar este rango interno? De nuevo, está repetido, ¿verdad? De externo a interno a externo a interno. Y sigue otra vez. Liquidez del rango externo aquí después de tomar ese rango interno. Entonces pasamos de esto interno a un marco de tiempo más alto. Bien, ese rango interno semanal de liquidez como brecha de valor razonable. Y ahora estamos en un gráfico diario, y podemos ver día tras día que estamos buscando de lo externo a lo interno a lo externo a lo interno nuevamente a lo externo. En este momento hemos alcanzado ese exterior tan alto aquí arriba. ¿Qué queremos hacer? Queremos volver a caer en un desequilibrio. Bien, hay otro desequilibrio aquí en la brecha del valor razonable. Y continúa yendo hacia lo interno y luego regresa a lo externo. Entonces, literalmente, es externo a externo y se repite. Nuevamente externo. Y luego todas las anotaciones juntas. Puedes ver cómo esto se está formando correctamente. Piénsalo. Extremadamente alto. Vamos a llegar a este nivel alto y calificamos una liquidez de rango externo aquí, recuerde. Entonces nos estamos acercando a un nivel interno semanal. El nivel interno semanal está aquí abajo. Bien, esa brecha de valor razonable ahora estamos buscando un programa de compra. Comprar lado de la curva. Vamos a entrar en un rango externo aquí, de regreso a interno a externo a interno a externo a interno y así sucesivamente. Conocer la relación entre ambos es lo que nos lleva a un sesgo diario de alta probabilidad. Puede ver cuántas oportunidades intradía acabamos de tener al comprender la relación entre la liquidez del rango interno y externo. Tenemos nuevamente un ejemplo de gráfico diario del índice del dólar USD. Después del ejemplo, y esto es lo que necesitas ver. Necesitas entrenar tus ojos para ver lo externo, lo interno y lo externo. Y hará que tu lectura del sesgo sea mucho mejor. Y a veces no se sabe cuál es el consumo de liquidez. Pero el uso de externo a interno y de interno a externo lo hará un poco más fácil y, podría decir, más preciso. Entonces, aquí nuevamente la liquidez del rango externo. Bien, ¿qué hacemos después de tomar el rango externo de liquidez? Liquidez. Entonces, ¿qué hacemos después de alcanzar la liquidez del rango externo? Nuevamente queremos ir al rango interno derecho. Entonces, ¿dónde está la liquidez del rango interno? Tenemos esta gran brecha de valor razonable aquí. El precio vuelve a caer en ese desequilibrio aquí. Entonces alcanzamos ese rango interno de liquidez. ¿Qué queremos hacer después de tomar liquidez del rango interno? Volver a externo. Bien. Buscamos esta liquidez de rango externo aquí abajo. Y seguimos disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo. Sacamos este rango externo. ¿A dónde vamos a llegar a continuación? Quizás ya lo hayas adivinado. Vamos a internar nuevamente, ¿verdad? Puedes verlo bajar volviendo al interior aquí abajo. Sigue bajando sacando un mínimo. Aquí ya no hay desequilibrio. Así que el precio tiene problemas para subir mucho más que aquí. Y sigue disminuyendo. Sacando esta liquidez del rango externo. Ahora tomamos un aumento externo de la liquidez. ¿Vemos un desequilibrio en algún lugar donde podamos cambiar el precio así? ¿Aquí tenemos esta brecha diaria de valor razonable?
Liquidez del rango interno. Aquí tenemos un gráfico diario de la libra esterlina y el franco suizo. De nuevo ejemplo tras ejemplo. Sigue repitiendo esto aquí abajo. La liquidez del rango externo antiguo oscilación baja justo aquí. Y debo agregar que tenemos un bloque de rechazo aquí mismo. Esta larga área de widgets aquí tiene bastantes descuentos. No se olvide de sus descuentos y niveles premium, que es toda esta gama. Bien, así que tenemos muchos descuentos. Calificamos un mínimo que es la liquidez del rango externo. Ahora, ¿hacia dónde se dirige tu mirada? Bien, tenemos estas velas desde el mínimo hasta el máximo, formando una brecha de valor razonable aquí arriba. El precio se acerca allí después de que tomamos la liquidez del rango externo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora después de tomar este rango de liquidez interna? Lo has adivinado. Probablemente volveremos a entrar en el rango externo. Entonces, mirar un gráfico de una hora hace que la estructura parezca un poco más fácil de leer. Bien, tenemos un lado claro de venta de la curva aquí, dejando esa brecha de valor razonable en un marco de tiempo diario. Después de eliminar esta liquidez del rango externo, podemos ver que el gráfico de una hora comienza a romperse y comienza a romper la estructura aquí. La ruptura derecha de la estructura regresa a los niveles de descuento. Revalorizando esta liquidez del rango interno desde el exterior hasta el interno y continuando hacia arriba. Sacando externo. ¿A dónde vamos ahora? Volver a la derecha interna. Probablemente baje aquí, y luego volveremos a buscar lo externo, que es esta brecha diaria de valor razonable. Así que pasamos a lo externo en un gráfico de una hora y en un rango diario a un rango interno. Entonces, para algunos de ustedes será más fácil de detectar que para otros. Pero en mi experiencia, encontré que es más fácil ver primero el rango externo al rango interno. Así que esperamos a que un antiguo máximo o un antiguo mínimo obtengan la calificación adecuada y luego queremos negociar un desequilibrio como una clara atracción de liquidez. Si le resulta más fácil detectar el rango externo del rango interno, puede seguir así. También puede pasar del rango interno al rango externo, lo que podría ser una entrada o T directamente a un rango en una brecha de valor razonable, y luego apuntar a un antiguo mínimo o un antiguo máximo. Nunca es necesario negociar el rango interno para rango externo. Y lo mismo ocurre con aquellos de ustedes que pueden distinguir el rango interno del rango externo. Lo importante es lo que te resulte más cómodo de ver. Así que resumamos. Rango interno a externo. Liquidez. La relación entre los dos utilizados en un gráfico mensual, semanal, diario y de 4 horas es la clave que desbloquea su comprensión del sesgo y desarrolla las habilidades de anticipación necesarias para pronosticar la dirección del mercado y hacia dónde es más probable que se mueva el precio. Uno de los mayores conceptos erróneos con respecto a las corridas de liquidez de baja resistencia es que son solo patrones frágiles en un gráfico como líneas de tendencia o máximos o mínimos iguales ese tipo de patrones, pero eso es válido. Sin embargo, las verdaderas corridas de liquidez de baja resistencia se enmarcan en los marcos de PD de marcos temporales más altos. Bien, así que piensa en eso. Niveles mensuales, niveles semanales, brechas de valor razonable semanales, etc. Los gráficos mensuales, semanales y diarios de marco temporal más alto son el catalizador de las corridas unilaterales de liquidez de baja resistencia que se producen en el mercado.